Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio del Colecho Podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas que muy frecuentemente nos preguntan en la consulta. Y es acerca del habla de los niños. Cuando es algo normal, cuando tenemos un retraso o cuando tenemos alguna alteración. Es por eso que invitamos a un amigo y terapeuta del lenguaje para platicar más acerca de este aspecto y poder ayudar a todos esos papás que actualmente se encuentran con ciertas preguntas o incertidumbre. Bienvenido, Chris, a platicar conmigo aquí en el Colecho acerca de pues, los problemas o alteraciones del lenguaje. Gracias, pues muchas gracias, Gustavo. Saludos a todos, a toda tu comunidad y pues bueno, mira, estamos abiertos a lo que nos pregunten. Oye, es que como decía en un principio, las dudas acerca del lenguaje, pues la verdad es que están presentes en la mayoría de los papás. Y digamos que es hasta cierto punto entendible, Ujú. ya que pues actualmente con las redes sociales, el hecho de que desde chiquitos los niños convivan con otros niños, pues hace que pues los papás empiecen a pensar ciertas cosas, ¿no? O sea, ven a un niño que ya habla, que tiene la misma edad de tu hijo que todavía no habla, o en las redes sociales, pues terapeutas de lenguaje, psicólogos, neurólogos, que te dicen o te exigen Sí. que tu hijo de tal a tal edad tiene que hacer, pues, o hablar tales palabras y no lo hacen, y pues es ahí donde, pues finalmente empiezan todas las dudas, ¿no? Y pues como te digo, es completamente entendible que los papás tengan esa preocupación. Pero también un aspecto muy importante que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta es que actualmente la medicina se trata de prevenir más que tratar, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles son todas esas medidas preventivas que tú les recomiendas a los papás que vayan realizando en casa? Claro, con mucho gusto, pues primero que nada, nosotros que nos dedicamos a la parte pediátrica es identificar por medio de los hitos del desarrollo o las edades. Claro. Y Las... pues perdón Sí. que te interrumpa, y prácticamente pareciera que no, pero el lenguaje lo tenemos que estimular desde chiquitos. Totalmente. Desde que está en tiempo de gesta, ya se empieza a desarrollar el reconocimiento de los primeros sonidos, como es el de mamá y papá, y ya desde que el niño está expuesto al ambiente, pues prácticamente es a este nuevo entorno, ¿no? A los sonidos, a la imitación, a los gestos faciales, a identificar, por ejemplo, el sonido, a quién pertenece y demás. En este caso, por ejemplo, puntos muy importantes que comentas es eh, identificar, por ejemplo, una bandera roja. Dentro de los hitos del desarrollo se menciona que entre los 8 meses y 12 meses es cuando ya se debe de empezar a emitir las primeras palabras. Sabemos que de repente es muy quisquilloso este tema, ¿no? De que a esta edad y de repente no lo logra o sí lo logra. Dentro del área de la salud, como bien comentas, es siempre prevenir. Nosotros nunca vamos a correr riesgos. Y también evitar el conocimiento popular, porque, por ejemplo, llegan a consulta familias que dicen: "Es que el tío habló a los 3 años, a los Sí. 4 años", pero, pues, nosotros no vamos a correr riesgos. Si los hitos del desarrollo nos marcan que a los 8 meses o 12 meses ya debe de iniciar con primeras palabras y no lo hace, debe de entrar en una fase de estimulación. Muy probablemente no como tal en un diagnóstico por la edad, que es muy cambiante, Sí. pero sí en una fase de estimulación, principalmente para prevenir esto que, como bien comentas, es un retraso en el desarrollo del habla o del lenguaje, o en su dado caso, lo que es la comunicación. Sí, ¿y cómo pueden estimular los papás ese lenguaje? No sé, a través de leer un cuento, pues, simplemente la plática, la interacción con su hijo, ¿o hay algún otro tipo de estrategia? Sí, pues principalmente la presencia de los padres con los pequeños y el juego. El juego en la etapa primaria es vital porque los niños aprenden jugando. También es muy importante la orientación profesional, acercarse a un profesional de la salud es muy importante porque cada caso es muy particular.
Entonces, si existe algún detalle en el área del habla, de la comunicación o del lenguaje, los objetivos son diferentes. A pesar de que quizás el medio sea el juego, siempre hay que ver qué es lo que se necesita para tener un abordaje oportuno. Sí, sobre todo platicar mucho con nuestros hijos, ¿no? Así es. Y, algo importante, es que, pues, los papás tienen que tener conocimiento que, pues, el lenguaje es algo adquirido. Ujú. Y también algo que tenemos que tener muy presente y súper bien es la audición, ¿no? Porque va muy relacionado del lenguaje. Entonces, en esta área de la medicina preventiva es donde nosotros hacemos mucho énfasis en la necesidad de hacer un tamiz auditivo, ¿va? ¿Por qué? Porque a partir de la semana 20 de gestación ya el bebé escucha. Ujú. Entonces, la estimulación para prevenir es que, pues, papá y mamá le hablen aunque esté dentro de la panza. Es ahí donde tú dices que empieza a reconocer como que la voz del papá, la voz de la mamá, ¿no? Pero finalmente, sí podemos encontrar, pues, bebés que nacen con problemas de audición. Ujú. Pues, si esa audición no se trata, pues, obviamente te va a, alterar el lenguaje, pues, en edades posteriores, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, como pediatras, fomentamos mucho la realización del tamiz auditivo. El tamiz auditivo, recuerden que es una estrategia preventiva y oportuna que se hace entre los 0 y los 3 meses de edad. Aunque aparentemente todo esté bien, sí es necesario que se lo realicemos, porque podemos encontrar una alteración. Si no se trata esa alteración, pues definitivamente el habla se puede ver alterado más adelante, ¿no? Entonces, es algo que también nosotros como pediatras, pues lo recomendamos, aunque pues los papás a veces lo pasan muy por encima, ¿no? Dicen que es como que algo no necesario. Sí, es correcto. Ahí es cuando quizás se da la detección tardía o se da por detección no solamente por medio de los padres, sino por medio de un pediatra, ¿no? Que lleva a su pequeño porque quizás no responde o con un psicólogo o un terapeuta del lenguaje. Realmente la evaluación de la audición es muy importante porque está muy relacionada con lo que es el lenguaje, el habla. El lenguaje, pues como bien sabemos, es la interpretación que le damos al mundo. El habla, pues prácticamente, perdón, es un bucle. Lo que yo escucho, yo lo interpreto y yo lo emito. Si hay una alteración prácticamente en la entrada de la información, Sí, por ende la salida se va a ver afectada. así es. ¿Y qué tipo de juego es como que el que te puede estimular el habla? Bueno, el habla definámoslo, por ejemplo, el habla es una habilidad compleja en donde se ven involucrados algunos puntos, como por ejemplo lo que son las habilidades cognitivas, lo que es un desarrollo sensorio-motor, un buen desarrollo músculo-esquelético, porque no nada más es, por ejemplo, soplar para saber si su sistema infraglótico, supraglótico, glótico está en buenas condiciones, sino identificar primero que nada que la cavidad oral se encuentra en buenas condiciones en estado pasivo o en estado dinámico y sobre eso diseñar actividades que le beneficien. Por ejemplo, si tenemos un pequeño que es respirador oral, ya sea por un tema de hábito, entonces hay que quizás buscar un juego que le ayude a mejorar el hábito, ya sea por una dinámica, por ejemplo, de cierre oral, fortalecimiento a nivel muscular de, por ejemplo, zona de macetero en esa zona del rostro, pues para que el pequeño logre lo que es el cierre, porque posteriormente pueden venir consecuencias, como por ejemplo, en algunos pequeños me ha tocado ver, por ejemplo, que la zona de párpados se llega a caer, Sí, ¿sí? Un rostro más caído. Entonces, el habla, viéndolo desde este esquema anatómico y funcional, hay que identificar qué tipo de actividades. sí. Todo nos puede funcionar. Por ejemplo, popularmente vemos que las familias dicen, no, pues ponle lápiz, ponle la mermelada, hasta dicen, métele un periquito, ¿no? Ajá. Pero pues hay que identificar porque el habla es algo complejo, no nada más es un tema motor de repetir, repetir, sino hay que identificar dónde es que se encuentra esa dificultad para poder abordarla. Sí, oye, y me refería al tema de los cuentos porque, Ujú. pues, también a veces lo recomendamos como una rutina de sueño, ¿no? O sea, leer un cuento y vámonos a dormir, ¿no? Sí es una, práctica que tú recomiendas, y si es así,
algún cuento inicial que puedan conseguir los papás para empezar a platicar con sus hijos? Sí, los cuentos son muy beneficiosos, principalmente para lo que es el tema del lenguaje, la interpretación, el estar escuchando vocabulario, enriquecerse del mismo. Como tal, un cuento identificado no lo tengo, Sí. pero por ejemplo, lo que nosotros hacemos con los niños es enganchar. Por ejemplo, si al niño le gusta, un ejemplo, Paw Patrol, pues le busco un cuento y sobre eso lo engancho, ¿no? Porque Pero no sé, un bebé de menos de un año, que todavía no, pues, no debería de saber quién sí, es su Paw Patrol, ¿no? claro. Pero no sé, que existan cuentos cortos, Sí, que los papás fácilmente pueden acceder a ellos y tenerlos en casa. ahí yo me iría, por ejemplo, a canciones, principalmente para temas de maduración auditiva Ajá, y que el niño esté escuchando ese vocabulario, ese ritmo de las palabras y obviamente por medio del balbuceo sí, que el bebé se encontraría en esa etapa, pues empiece con este tema suprasegmental que nosotros le llamamos o rítmico, sí. para que empiece la imitación y pues se vea beneficiado del mismo, que quizás no van a ser las palabras de inicio, Sí, pero sí quizás el ritmo. claro. Y fíjate que ese tema de las canciones, sí lo tocan mucho en esos grupitos de estimulación temprana Sí, o estimulación oportuna, ¿no? O sea, sí. y que fíjate que yo no lo había visto desde ese aspecto, pero pues finalmente es como el que los papás canten, Ujú. o que ellos escuchen, pues es una estimulación para su lenguaje, ¿no? Así es. Y pues también creo que sería muy importante que los papás conocieran que hay diferentes tipos de lenguaje, ¿no? No nada más el lenguaje verbal, que es Ujú. a lo mejor en el que más nos preocupamos, sino pues también a lo mejor tenemos que estar estimulando un lenguaje expresivo, ¿no? En los Claro. niños. Sí, totalmente. Lo que es la comunicación, el que el pequeño pueda transmitir lo que siente, lo que necesita, es algo muy importante. El desarrollo del lenguaje expresivo puede verse de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser gestual o puede ser verbal. Por ejemplo, algunos métodos de atención temprana o oportuna nos solicitan, por ejemplo, en casos de autismo, que desarrollemos comunicación gestual Sí, antes de la verbal. Entonces, eso tiene que ver con muchos temas también como lo que es la atención conjunta. Si el niño no busca, si el niño no señala, si el niño no mantiene la observación sobre lo que se le señala, pues a veces son esos foquitos rojos, ¿no? Cuando sí, no expresa de manera gestual, de manera verbal, como de repente lo comentábamos, ¿no? Están los hitos del desarrollo, sí. pero la estimulación es fundamental. El primer mundo o entorno del niño es su familia. Oye, y entonces, ¿a partir de qué edad o puede el papá enseñar o empezar a implementar ese lenguaje expresivo que es súper fácil, ¿no? O sea, desde, que le enseñen a los niños a hacer adiós, a, no sé, mandar un beso, o cosas un poquito más complejas como que cuántos años tienes y pongan su dedo como si fuera uno, Ujú, como que ese tipo de trabajo, de aspecto, ¿desde cuándo lo tendría que hacer el papá? Y te lo pregunto porque a lo mejor yo lo evalúo, ujú. no sé si muy tardíamente en la consulta del primer año. Sí, O sea, en la consulta del primer año es cuando, pues, a lo mejor no les digo nada acerca del lenguaje, pero ahí donde empiezo a decirle, a ver, chócalas, para ver si el papá, o sea, dame 5, ¿no? Para ver si el ujú, papá ya se lo implementó o dime adiós, ¿no? ujú, Porque es ahí donde empiezo a valorar el lenguaje expresivo, ujú. pero yo como tal no se los digo a los papás antes, ¿no? Pienso que ya pues ellos lo van a hacer solitos, ¿no? Entonces, Sí. ¿a qué edad dirigidamente pudiéramos implementar ese tipo de acciones? Bueno, lo que es el saludo, la despedida, el beso, pues realmente siempre, desde los primeros meses. Muy probablemente a partir del año, como bien comentas, es cuando pues los pequeños ya empiezan a trasladarse, ¿no? Cuando ya empiezan a caminar, a correr. Bueno, ahí es donde quizás ya pueda venir un chócalas más dirigido, un saludo Sí, dirigido, un señalar dirigido, principalmente cuando hay una necesidad. Entonces, nuevamente, ahí sobre las edades podemos ir viendo quizás la necesidad de la comunicación, claro, porque si es quizás por meses en donde el pequeño todavía está en posición de bipedestación o cuadrúpeda,
pues muy probablemente pueda ser el que busque algo por medio de la mano, o una atención dirigida, la mirada o imitación de algún sonido. Pero a partir del año es cuando quizás ya puedan haber temas más estructurados, pero aquí Sí. es siempre la participación de la familia es vital. Ajá. Y también, por ejemplo, ¿a qué edad tú recomendarías el darle una indicación al niño para que él la lleve a cabo, no? Digo, obviamente indicaciones sencillas, ¿no? Como, no sé, pásame el pañal, eh, lleva esto para acá, eh, cosas sencillas de la vida diaria, como a partir de qué, edad pudiéramos implementarlo. Okey, pues, a partir del año, cuando los pequeños ya se trasladan, ya pudiera haber, digamos, respuestas ante estas indicaciones, porque nosotros, en cuanto a tema de lenguaje, nosotros contamos con más lenguaje, contamos con más conocimiento de lo que hablamos. Entonces, en esa etapa, los pequeños quizás no tengan un repertorio verbal o lexical muy amplio, pero a nivel interno, su repertorio es amplio. Y es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de pensar en que tenemos tal vez un retraso o una Sí. alteración, ¿no? Pero, pues, cuando ven que no cumplen Ujú. pues, esas exigencias del número de palabras, no vemos todo lo que está alrededor, pues, es donde, pues, ahí vamos a emitir un juicio, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues, lo que sí tenemos que hacer es prevenir y estimular a esos niños en todas esas áreas de oportunidad de la comunicación, más que del lenguaje de la comunicación, Así como es. tú dices, para que pues finalmente vayan creciendo y desarrollándose como finalmente deben, ¿no? Pero también aquí, pues a veces nos podemos enfrentar a papás que tal vez son muy callados, poco participativos, ¿no? Entonces, sí, obviamente me imagino que tiene su repercusión en los niños, ¿no? O que podemos encontrar que dicen, no, pues es que el papá es muy callado, pues el niño va a ser muy callado porque así es en la familia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, esto me ha tocado verlo en las comunidades o en zonas aledañas, en donde las familias pues no son muy expresivas y a veces es el primer hijo, no tienen al alcance un maternal, un jimborí o algo por el estilo. Y pues obviamente ese desfase en vez de ser de por un factor etiológico u orgánico, es algo provocado, es por un tema de El crianza. ambiente, Es básicamente, sí. exactamente. Entonces, pues siempre la recomendación que damos es acérquense con un profesionista para poder valorar si el desarrollo está siendo óptimo o necesita apoyo el pequeño, o más allá de eso, orientación la familia, porque ellos son los pilares Sí. del desarrollo del niño. Sí, prácticamente todo es en casa, ¿no? Luego queremos Así que la es, escuela, enseñe, pero, pues, finalmente en casa es donde, pues, tenemos que así es, trabajar todas esas áreas, ¿no? es correcto. Oye, y, pues, así como, hay mucha preocupación por todo lo que, ven y escuchan los papás, pues, también definitivamente en la actualidad tenemos muchísimas cosas en contra, como el uso de pantallas. Así es. ¿Qué piensas con el abuso o el uso, tal vez, de las pantallas con la adquisición de la comunicación y del lenguaje? Pues es algo prácticamente que no nos beneficia. Porque no hay una relación social. Es decir, no hay una comunicación en donde al yo emitir algo, pueda yo obtener una respuesta. Prácticamente el niño está expuesto a una pantalla en donde la pantalla nos va a dar toda la información. Ahora, esa influencia de luz azul en la cual va a estar expuesto el niño, pues obviamente a nivel neurológico puede presentar reacciones, ¿no? Como por ejemplo exacerbar estas reacciones de irritación, de ansiedad o algunos pequeños que ya vienen expuestos, como por ejemplo a temas pseudopsiquiátricos que no nos pueden beneficiar. Aquí el tema tiene que ser la regulación. Se entiende que pues los tiempos cambian, pero las familias se tienen que capacitar para saber principalmente cómo dosificar estos recursos. Se entiende quizás que muchas familias le dan la pantalla para que, por ejemplo, la mamá vaya a hacer sus actividades, pero aquí es muy importante hacernos la pregunta de qué tan beneficioso es lo que estoy haciendo para mi pequeño en ese momento, ¿no? Claro, y, pues, también, la realidad es que, pues, encontramos pantallas en Donde todos sea. lados, ¿no? O sea, Así es. sí, aunque yo te diga, tu hijo no tiene que estar expuesto a la pantalla, pues,
lo va a encontrar en algún lugar, ¿no? Pero, pues sí estamos viendo muchas alteraciones del lenguaje debido a, pues, el mal uso, sobre todo, de las pantallas, ¿no? Y es algo que sí nos puede provocar alteraciones definitivamente, así como también el ambiente es una causa, el uso de pantallas, pues, es otra causa que nos podemos encontrar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así es, porque no hay una respuesta, no hay un feedback, ¿no? En cuanto a la exposición. Y como digo, los tiempos cambian. Quizás anteriormente salíamos a jugar al patio, salíamos a jugar con los amigos y actualmente ya no sucede eso. Ya los niños son cuidados por los abuelos y quizás los abuelos no tienen las posibilidades de estar en Así el es. piso, ¿no? Entonces la preocupación va más a que el niño no se accidente, pero aquí hay que hacer conciencia prácticamente. Aquí los padres son los responsables principales del desarrollo de los pequeños y sin y esta es una sugerencia, muy muy genuina que se les hace es, busquemos orientación si no tenemos las herramientas para poder ofrecerle al niño un ambiente rico en su desarrollo principalmente, porque, pues, muchas veces viendo videos no están las respuestas, cada caso Así es es. diferente. Claro. Oye, y entonces, ¿cómo podemos, clasificar estos cuando ya tenemos un problema? Ujú, O sea, retraso del lenguaje, he escuchado términos como hablador tardío, ujú, alteración propiamente del lenguaje, ujú. o ¿cuáles son los, principales padecimientos del habla a los cuales tú te enfrentas? Uy, pues son vastos, porque, por ejemplo, si nosotros clasificáramos por lenguaje, habla y comunicación, cada uno pareciera ser que conlleva Sí, sus propios trastornos, ¿no? En esta clasificación. Por ejemplo, cuando hablamos de trastornos del habla, vamos más dirigidos a esos temas musculares. Por ejemplo, un tema de disfonía o afonía está considerado como un trastorno del habla, sí, o un TSH, que como se le comenta, trastorno de los sonidos del habla. Un tema que de hecho TSH antes era denominado como dislalia. claro, Actualmente ya cambió ese término. Otro tema que puede ser dirigido a un tema del habla puede ser por ejemplo, un paciente con parálisis cerebral infantil, sí, y todo lo que tenga que ver con esos temas orgánicos. Cuando él habla, es decir, si un niño sustituye un sonido, no lo dice con claridad, lo distorsiona o lo omite totalmente, o comete procesos fonológicos de simplificación, es decir, que de toda la extensión de la palabra me dice lo último o me distorsiona todo. claro. Cuando ya nos dirigimos, por ejemplo, a temas de lenguaje es una habilidad innata que todos tenemos como seres humanos. Eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con la interpretación que le damos a los objetos. Pongo un ejemplo. Si a un niño le decimos, oye, ¿qué es una piña? Y el niño me dice un vegetal, muy probablemente no esté esta habilidad de clasificación y esto impacta mucho con el conocimiento de los niños, porque pues como bien sabemos, entre más vocabulario Sí, o mayor manejo de vocabulario lo podemos manejar al CI. Cuando hablamos de comunicación, va más dirigido, por ejemplo, a los casos de autismo. sí, Vemos casos de autismo en donde el niño de repente dice palabras y decimos, bueno, ya hice la exploración oral, la exploración facial, aparentemente no existe alguna anomalía y el niño de repente te suelta palabras, vemos que conoce cosas porque si le decimos dame los tenis, el niño atiende a la indicación, pero no comunica, hay mucho silencio. Entonces, esos trastornos de la comunicación es en donde buscamos, ¿no? Por medio de actividades de tipo pragmáticas para que el niño, pues, pueda expresar todo esto que él sabe, ¿no? oye, pues entonces es un amplio número de patologías, ¿no? A las cuales, Totalmente. pues, los terapeutas del lenguaje se están enfrentando, ¿no? Nosotros nada más pensamos, como te digo, el No. hablador tardío, el retraso, Sí, en el habla, ¿no? Como lo más común. Y es donde, pues, finalmente luego los papás se preocupan, ¿no? Pero, sí. pues sí, ese retraso del habla, digamos que madurativo normal, sí es muy común que lo veas. Sí, sí, es muy común. Y ahí hay que determinar, por ejemplo, si la etiología o el origen es de tipo idiopático o es de origen de alguna patología base, ¿no? Si es de tipo neurológico,
si es un tema de retraso en el desarrollo, pero sí, lo que es Sí, hablante tardío de repente es lo que más llega a consulta. Y nada más para poner u- eh, un tema importante, también ya lo que es la fonoaudiología o terapia del lenguaje o logopedia, actualmente está teniendo muchos avances en la deglución, en oh, ya, los temas de disfagia. sí. Estamos teniendo ahí participación. Es un tema que está en Sudamérica principalmente, está teniendo mucho crecimiento y estamos ahí pues buscando, ¿no? También aportar a esa población, no nada más a la parte pediátrica, sino a la parte geriátrica. Sí. Oye, y también es ahí donde empieza la intervención y las creencias de los familiares, de los abuelos, de que ponle una llave, ponle popó de loro, cuál otro. Correcto. No, digo, Sí, existen muchas creencias. muchísimas creencias, ¿no? Sí. Que a lo mejor pudiesen retrasar, pues, la identificación y el tratamiento de un niño, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuándo es que tú, aconsejarías que llevaran a un niño a terapia de lenguaje? ¿A partir de cuándo? ¿Qué tienen que identificar los papás para a partir de ahí buscar ayuda, no? Porque, pues, a lo mejor sí van normalmente al pediatra, pero nosotros no estamos del todo capacitados o vemos otras cosas y no tanto nos enfocamos en el lenguaje y pudiéramos pasar desapercibidos muchos aspectos. Sí, pues, en la parte personal, yo mencionaría que a partir de los 12 meses, pero, también le voy a dar un alto valor a lo que es la estimulación temprana, a esos entornos como maternales, lo que son grupo de cantos y juegos, lo que se comentaba de las canciones, porque ahí entran los niños en una fase de estimulación. Entonces, más allá de una terapia de rehabilitación en donde el niño perdió algo o todavía no lo adquiere, ahí vamos a hablar, por ejemplo, de etapa de edades más adelante, por ejemplo, el preescolar, donde ya empezamos a detectar que el niño no hace esto, no se relaciona, no pone atención, no permanece en un sitio. Ahí quizás los objetivos ya van a ser más dirigidos, pero por ejemplo, en un pequeño de meses, pues es prácticamente estimulación. Entonces Claro. ahí yo recomiendo, por ejemplo, estos sitios, pero ya una terapia dirigida con un terapeuta yo considero que año y medio, un año, ya pueden asistir, principalmente también por la orientación a las familias. O sea, año y medio, 2 años, si una familia está así como que, con incertidumbre, con preocupación, pues sí pudiese acercarse a un terapeuta, ¿no? Así es. Okey. Oye, y, también luego, pues, es muy común que los papás nos digan, ¿sabes qué? En casa no se quiere comunicar, no se quiere expresar, no quiere hablar, pero en la guardería sí lo hace. Este, por ejemplo, hay algunos, alguna literatura que menciona que el niño se va a comunicar cuando se sienta listo Y y cómodo, ¿no? O cómodo. sea, ajá. Porque, por ejemplo, si tú lo obligas, pues más se va a resistir. Y qué curioso que de repente en lugares donde juega, sí se comunica. Y en lugares, por ejemplo, en la casa, en donde buscamos un orden, que el niño se conduzca como un adulto, que permanezca en un sitio todo el tiempo, Sí, no lo va a hacer porque no es un entorno que lo impulse a. Y algo que yo siempre, pues personalmente les recomiendo a las familias es créales un entorno de necesidad, en donde ellos tengan que comunicarse. No les des todo a la primera, sí, sí, sí. enséñales. Quizás por tema, digamos, trastorno, se les dificulte, pero por tema evolutivo o tema de estimulación, siempre va a estar esa recomendación, Claro. indúcelos, ¿no? Sí, sí, porque, pues, a veces sí, por ejemplo, me dicen: "Ah, es que este niño me está haciendo quedar mal", o yo tengo esa preocupación en casa, pero en la escuela me dicen que es todo lo contrario, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, o sea, finalmente, si no está cómodo, Ujú, pues lo va a reflejar, ¿no? Y si en un lugar lo hace y en otro no, pues sí tenemos que tomar en cuenta en dónde lo hace y qué podemos cambiar para mejorar todas esas condiciones y pues el niño o la niña se sigan comunicando como deben, ¿no? Pero también eso que dices de los maternales, de las escuelas, pues cada vez más los papás tienen acceso a esas escuelas que son bilingües. Pudiese, no sé, retrasar el lenguaje nativo o pudiera ahí haber algún tipo de
de circunstancia en estos niños que todavía no te hablan el español y van a una escuela bilingüe? Porque también me ha tocado papás que dicen, no es que el niño sí habla en inglés, pero en español no. Sí, sí impacta, porque, por ejemplo, em, si todavía no se tiene dominio de la lengua materna, sí impacta porque, por ejemplo, si el niño está expuesto a clases de inglés o contenido en inglés y de repente está repitiendo muchas palabras, por ejemplo, los colores en inglés, y cuando tiene que comunicarse, no sabe hacerlo, ahí es cuando ya entramos en un dilema, porque no sabe hacerlo, no tiene dominio de una lengua materna bien establecida. Entonces, como por ejemplo, sugerencia de su servidor es no enseñar inglés hasta que tenga dominio de la lengua materna. Lo vemos mucho en los casos de autismo. Vemos que a los niños les interesa ver videos en ruso, en chino, en inglés, y de repente ahí andan repitiendo quizás vocabulario y no es el que en el cual están envueltos. Su lengua materna es el español. Cuando ellos tengan que ir a la escuela, tienen que comunicar en español. Algunas familias ven beneficioso que en las escuelas les enseñen inglés, pero si vemos que en este caso en particular el pequeño tiene dificultades, no es lo recomendable. Ok. Oye, y hablando o regresando otra vez al tema de, Sí. pues tal vez las alteraciones que podemos tener en el lenguaje, pues ahorita últimamente, digo, no es que esté de moda, Mm, sino que también estamos hablando o trabajando más el aspecto del frenillo lingual. okey. ¿Cómo has visto tú ese tipo de alteraciones, la participación del área del pediatra, o no es sino hasta que ustedes intervengan, que se pueda hacer un tratamiento? Okey, muy bien. Pues mira, aquí yo resalto el equipo multidisciplinario clínico, desde la parte de pediatría, odontopediatría, medicina general, terapia del lenguaje. Cuando nosotros evaluamos el frenillo, nosotros tenemos clasificación de 4 tipos para poder, eh decidir que es candidato a una frenilectomía o una cirugía de frenillo, eso se hace desde pequeño, porque el frenillo no nada más te impacta para hablar, el frenillo te impacta en otras funciones como es la alimentación. Sabemos que la lengua no nada más cumple con funciones de habla, sino también para funciones de deglución, por ejemplo, en la propulsión. Entonces, si tenemos un frenillo limitante que no te permite un arco de movimiento, no te va a permitir la propulsión del alimento. Y eso lo podemos valorar desde el consumo de la leche en pecho materno. Si Sí. vemos que el niño lo rechaza, el niño llora en la alimentación, son factores que ameritan la examinación y ver si es candidato para un frenillo. Claro, también me han tocado casos en donde llegan chicos de 13 años por primera vez a consulta y les hacen la cirugía. Entonces también es un caso bien vendido, que también se maneja ahí de que dicen, no habla bien, hace la cirugía del frenillo. Como recomendaciones, valórenlo si amerita cirugía y eso se detecta desde los primeros meses. Sí, pero, digo, finalmente vamos ahí como que encaminados al tema del frenillo, pero igual y puede ser que tenemos un frenillo que no le limita No, la función, o sea, es un niño que sube bien de peso, que no tenemos problemas de lactancia, no tenemos problemas de aerofagia, llega la etapa de la alimentación complementaria, pues no hay problema de los sólidos, sobre todo de las cosas fibrosas como proteínas y verduras, pero pues ya llegamos a la etapa, no sé, de 3 4 años, que les queremos exigir que hablen súper bien y ujú, entonces a lo mejor es ahí donde, no sé, pues el pediatra médico general no se ha percatado, ujú. llega con ustedes y es ahí donde ustedes lo detectan y pues es ahí donde pues se pudiese hacer la recomendación de un corte, ¿no? O no Claro. sé si a lo mejor con cierta terapia oromotora o facial se pudiese ayudar para que pues ese frenillo no interfiera con la pronunciación. Si es un frenillo no limitante, como bien comentas, pudiéramos ver que con la terapia pueda funcionar, principalmente con la terapia
de motricidad orofacial o miofuncional, pudiera funcionar la elasticidad de este pliegue. Pero si vemos que de un tiempo determinado no logramos esa elasticidad, muy probablemente sí necesitamos el tratamiento quirúrgico. Ajá, pero digo, ustedes es también parte de lo que Sí, trabajan en su consulta, ¿no? sí, El totalmente. niño más grande que tiene problemas en la pronunciación, pues pueden hacer una intervención, ¿no? Sí, Y también luego lo más común y que pues sí genera pues burla o bullying cuando son más grandecitos es el aspecto de la R. sí. ¿No? Y en ciertas literaturas, digo, tú me vas a corregir, pues me he dado cuenta que te dan de oportunidad hasta más o menos como los 5 años, ¿no? Para Ujú. que a los 5 años ya tu pronunciación sea una pronunciación correcta. Es correcto. La edad límite que actualmente manejan es 6 años, 6 años y medio. Lo ideal es de que sí se cumpla con la articulación de ese sonido, porque si no se logra, por ejemplo, a los 6 años, 6 años y fracción que ingresan a la primaria y ya empieza un aprendizaje formal como es la escritura, la lectura, empieza este tema, por ejemplo, del bucle, ¿no? Que es entrada, procesamiento, salida. Si el niño dice mal un sonido, pues por ende lo va a escribir mal, lo va a leer mal, entonces se desencadena otro trastorno, que pudiera ser un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura. Lo ideal es de que, pues, sí tenga atención porque, pues, sí te voy a ser sincero, en muchos sitios donde yo me he presentado, pues, desconocen de la presencia del terapeuta del lenguaje o de la existencia del mismo, o incluso Sí. de sus propias funciones, porque, pues, es un área que ha crecido. Entonces, sí es vital la atención de esos son de Sí. estos de estas, dificultades fonéticas o fonológicas para, pues, el bienestar del niño, principalmente en su estado socioemocional y en su desempeño académico, principalmente. Y así lo como dices que tanto han crecido, que pues a veces ustedes sí se encuentran saturados, ¿no? Y pues las mamás quieren que les resolvamos inmediatamente, ¿no? Digo, obviamente no son casos de urgencia, se puede esperar, no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos darías a nosotros los pediatras para cuándo referirlos con ustedes, ¿no? O sea, también para pues obviamente que ustedes no se saturen, les lleguen a lo mejor los casos que sí necesitan atención, ¿no? Pero pues, ¿sabes qué decirles? ¿Sabes qué? Pediatras tienen que estar checando esto y esto como bandera roja, a partir de qué edad nos los pueden referir para poder trabajar en conjunto. Okey, pues, no todo debe ser, por ejemplo, sonidos. Por ejemplo, desde la función de la succión, desde la motricidad orofacial, nosotros ya tenemos participación en esta dinámica articulatoria. Muchas veces valoramos, ¿no? Si hay alguna dificultad, de tipo estructural o algo por el estilo. Aquí que ya nos vamos a un tema funcional, ya participamos nosotros como terapeutas del lenguaje. Entonces, desde meses de nacido pueden asistir con nosotros en una dificultad de este tipo. Y si hablamos en temas, por ejemplo, de interacción, por ejemplo, si voltea a ver al rostro, si intenta imitar sonidos y demás, a partir del año, preferentemente. Y cuando tenemos bien establecido el lenguaje, pero pues vemos alteraciones en la pronunciación. Eh, Tal vez, y digo, me refiero porque, pues, a lo mejor pocos papás o tienen, el acceso, sí, el tiempo, la disponibilidad para ir con ustedes, sí. ¿no? Que dicen, yo voy con el pediatra, quisiera que el pediatra me asesore lo más que pueda. Digo, a veces no está en nuestras manos y los referimos a ustedes, Ujú. pero, así como que, no sé, ¿sabes qué? Gustavo, mándame a un niño que tiene, no sé, que imita todas las palabras que repite a Ujú. tal edad, que tiene alteraciones en la pronunciación a tal edad, para que nosotros podamos trabajar en conjunto. Okey, así como existen los tabuladores del Ajá. peso, yo lo que recomendaría es que ustedes tengan un tabulador o una tabla de los hitos del desarrollo, por ejemplo, de los sonidos del habla, porque, por ejemplo, para decir la R es hasta tal edad,
Y hay casos, por ejemplo, de familias preocupadas que el niño tiene 3 años y no dice la R, Sí, y la R el tiempo estimado es de los 5 o 6 años. Entonces, el tener como que esos márgenes nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Tiene 5 años y no nos dice los sonidos de L, N, sonidos de diptongos, vocales, oclusivos como M, P, B, y ya tiene una edad que sobrepasa, claro. ¿no? Para que cuente con esas habilidades. Entonces, mi recomendación de primera instancia es que tengan a la mano eso, hagan una exploración superficial, quizás dentro de esta entrevista clínica que se aplica con los padres dentro de consulta de primera vez, y sobre eso conjuntar con el criterio del terapeuta, porque muy probablemente sí pudiera existir por ahí una dificultad, ¿no? Que sí necesite ser, atendida. Sí, que también a veces, por ejemplo, si ya van a la escuelita, Ujú. pues tal vez en la escuela los maestros pueden detectarlo, ya le comunican a los papás, porque a veces luego nosotros, pues por el mismo estrés de los niños que nos ven a los pediatras Sí, como algo no tan padre, sí. pues finalmente se nos puede pasar, ¿no? Porque pues yo sí me pongo a platicar con los niños, pero pues hay niños que son muy tímidos y no puedo escucharlos, ya cuando los Sí. escucho es cuando, pues, me puedo dar cuenta de que tenemos, algún problema, ¿no? Sí, es correcto. A veces la exploración inicial con los pequeños cuesta porque no acceden a la primera y a veces son 2 sesiones, ¿no? Para poder identificar de manera presencial las dificultades, más allá de lo que podamos detectar en el interrogatorio. Pero sí, lo que son, tablas del desarrollo nos pueden funcionar y tener una buena red de comunicación, ¿no? Que a veces Así es. eso nos falla a Sí, sí, todos, sí. el poder tener, esa comunicación para tener tratamientos más acertados. Oye, y no sé si les pasa que llegan los papás y a lo mejor les exigen, pues, un resultado muy Sí. muy rápido, ¿no? Entonces, eh, no sé, ¿son claros desde el principio? ¿Les dan algún plan? ¿O cómo es esa parte del trabajo de ustedes, los terapeutas del lenguaje? Sí, pues es complicado dar un pronóstico de tiempo y sabemos que esa es una inquietud de las familias, si el niño va a hablar rápido, si va a corregir rápido los sonidos. La realidad es de que cada caso es diferente, cada persona, cada niño lleva su, digamos, su propio ritmo, su propia forma de ser, pero aquí la recomendación para poder tener un pronóstico favorable es armarse de una rutina que les beneficie para hacer las actividades terapéuticas y bombardear, ¿no? Bombardear, trabajar, trabajar, claro, sin llegar a un punto de hostigamiento en donde el niño se sienta mal, quizás por el regaño o por el cómo se le están diciendo las cosas, pero si el niño introduce esto dentro de su rutina diaria, muy probablemente el pronóstico sea favorable. ¿En qué tiempo? Eso nosotros no lo tenemos identificado. Claro. Oye, ¿y qué te gustaría que los papás se llevaran de esta plática? ¿O qué mensaje sería el que tú les darías a todos los papás acerca, pues, de las preocupaciones o en torno al habla de sus hijos? Que se orienten, que busquen la orientación. Sé que a veces es complicado acceder a las consultas o incluso a los especialistas en el área, pero siempre que busquen la orientación del, del profesional en el área, hay medios, hay formas y lo que les puedo decir de mi parte o de parte del consultorio de lenguaje, habla y comunicación es que nosotros estamos abiertos a la orientación. No necesariamente tienen que venir a un proceso terapéutico, pero sí a la orientación, porque pues seguimos, ¿no? 2026 y todavía creemos que con una limpia o con una llave los niños van a salir adelante. Entonces, orientación, acercarse con un profesionista y sobre eso detectar si amerita tratamiento. Sí, claro, sobre todo eso, ¿no? Que pudiésemos considerar que se trata algo normal o pasajero,
no lo identificamos, no lo tratamos y pues obviamente podemos estar desaprovechando mucho tiempo y que ya después pudiera ser complicado para ustedes. Sí, sí, realmente a la edad, cuando nos llegan más grandes, de repente ya no nada más es, digamos, luchar con, con el trastorno. Ahora es eliminar los hábitos que ya se tienen establecidos e ir a contratiempo, porque ya tenemos la presión de la escuela, tenemos la presión de los padres porque quieren que ya hagan tales cosas. Entonces, siempre lo vital es en que lleguen en tiempo. Entonces, si se puede desde el año, que lleguen a esa orientación, si el niño está en un desarrollo de acuerdo a su edad, siempre es importante que tengan esa asesoría. Yo creo Así que es, los ¿no? primeros Y sobre todo que luego en los menores de 5 años es cuando hay plasticidad cerebral, cuando, pues, más fácilmente responden a todos estos cambios, todas estas medidas a comparación de un niño grande, ¿no? ujú. Y, finalmente también para eso, pues, es muy importante la consulta del niño sano en pediatría, porque, pues, luego nada más, los papás piensan que solamente pesamos y medimos a los niños y ya, ¿no? Pero en lo particular y en mi práctica, siempre el tema del lenguaje lo tomo muy en cuenta, ¿no? Desde el lenguaje expresivo, la comunicación, obviamente, pues no siempre lo puedo evaluar al 100%, porque te digo, yo les genero estrés a la mayoría de los niños y pues sería pues muy fácil equivocarme, ¿no? Pero pues también ahí está la entrevista dirigida a los papás de cómo es el comportamiento de los niños, ¿no? Sí. Y pues nosotros más o menos ahí pues también vamos identificando si tienen un problema anatómico, si tienen algo más, pero pues finalmente sí buscamos el apoyo de ustedes para ese trabajo y manejo multidisciplinario para que pues obviamente el resultado en los niños sea favorable, ¿no? Porque no lo podemos hacer todos nosotros. A veces los papás quisieran que nosotros resolviéramos toda esa situación en una consulta o 2 consultas, pero, pues, prácticamente la medicina está avanzando, hay muchos especialistas en cada área y qué bueno que existen especialistas como tú que, pues, nos pueden, apoyar a los pediatras para ayudar a todos esos pequeños. Sí, con todo gusto, y digo, todo suma, ¿no? Desde mi área, que pues no sabemos todo, es de la realidad. El trabajar con el ser humano a veces es muy complejo, ¿no? Porque propones un tratamiento y, y el niño es muy cambiante, quizás en esas etapas. Entonces, como bien comentas, es acercarnos con los especialistas para poder saber si proponemos un plan de tratamiento o necesitamos derivar según la necesidad del pequeño, porque a veces, por ejemplo, antes de la atención al lenguaje, quizás se necesite psicología o gastroenterología o odontopediatría, según el caso. Entonces, el acercamiento a los profesionistas es vital. Así es. Y, pues, vamos a dejar aquí tu contacto para, pues, que todos los papás que estén interesados, pues, puedan buscar una asesoría, pero también muy importante recalcar, ¿no? Disminuir un poquito esa ansiedad, preocupación o desesperación de los papás para los hijos, porque en algún momento sí pudiese interferir mucho en la adquisición de ese lenguaje, de esa comunicación, ¿no? O sea, sí a lo mejor validar que ese papá pues tiene por ahí una incertidumbre, pero pues digo, sí tratarlo, pero pues también reducir ese estrés y esa necesidad que queremos que el niño sea igual al niño de al lado o que el niño sea superior al niño que tenemos a un lado, porque pues finalmente también eso nos pudiera afectar un poco, ¿no? Sí, totalmente. Cuando nosotros tenemos familias conscientes e informadas, parece que no, pero los avances son más rápidos y al final de cuentas los que conocen más a los niños son las propias familias. Entonces, al final de cuentas, los padres se convierten en los especialistas de sus hijos, ¿no? Así es, sí, ellos son los que, finalmente conocen más a sus hijos y sabrían la forma, ¿no? Ujú. Pero, pues, finalmente aquí estamos nosotros para poder apoyarlos, orientarlos. Como les digo, no una sola persona tal vez lo puede hacer, a veces tenemos que apoyarnos de diferentes áreas y vamos a dejar aquí
como dije hace rato, tus contactos para que, pues, aquellos papás que, pues, tal vez digan: "No, pues, yo siento que mi hijo necesita una valoración", pues, con toda confianza se puedan acercar, ¿no? A lo mejor, como te digo, hay que ser pacientes, Claro. probablemente luego la agenda también de los terapeutas del lenguaje está muy saturada, ¿no? Pero, pues, finalmente se va a recibir la atención que ellos necesitan. Totalmente, la orientación es gratuita. Cualquier persona que tenga alguna duda, algún cuestionamiento, sin problema pueden acercarse con su servidor por redes sociales y adelante. Si ustedes están interesados, las puertas están abiertas. Bueno, muchas gracias, Cris, por tu tiempo de estar con nosotros aquí en el colecho. Igual si algunas mamás tienen por ahí unas preguntas, te las vamos a hacer Claro. llegar y pues tal vez a lo mejor más adelante tener otra charla Con gusto. enfocada más en los problemas del lenguaje, ¿no? Sobre todo lo que intentamos aquí en este canal es ayudar y prevenir para pues no tener alteraciones en el futuro. Con gusto. Muchas gracias. No, a ti por aceptar la invitación. Nos Gracias. vemos pronto.